A continuación, la hueca política. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política. Queridos amigos, bienvenidos a La Hueca Política. Qué gusto tenerlos y acompañarnos esta semana. Esta semana es la semana de la sostenibilidad. Justamente el día 22 de este mes fue la Semana de la Tierra. Y esta semana tenemos que tratar de fomentar justamente todo este concepto importantísimo de sostenibilidad. Cómo promover el desarrollo en nuestro país, en nuestras ciudades, pensando en el medio ambiente, pensando en la inclusión social, pensando en un crecimiento económico, pero de manera articulada con estos dos grandes conceptos. Y para analizar este tema un poco más en profundidad, tenemos que analizar desde la perspectiva un poco jurídica y cómo la atamos con la sociedad, cómo aterrizamos para que los ecuatorianos entendamos y hagamos propio estos conceptos. Y por eso también nos acompaña esta mañana María Fernanda Burneo Sevilla. Ella es gerente senior de comunicaciones de la WWF. Ha trabajado mucho tiempo, ya muchos años, como asesora en temas de comunicación y consultoría externa para la Fundación Charles Darwin en Galápagos y domina el tema de la comunicacional en temas ambientales. También nos acompaña y vamos a conversar con Ricardo Crespo. Es un abogado internacional especializado en derecho ambiental que ha colaborado muchísimo con la creación de normativa en el Ecuador, tanto nacional como local, y vamos a conversar un poco sobre todos estos temas y cómo lo vamos articulando. La más cordial bienvenida, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. María Fernanda, gracias por acompañarnos esta mañana y vamos a conversar un poco, vamos a iniciar con Ricardo. Estimado Ricardo, ¿cómo arrancó este concepto de sostenibilidad? ¿Cómo ha ido aterrizando en el Ecuador a través de normativas y de dónde nacen estos conceptos? Cuéntanos un poco, por favor. Gracias por la invitación. Bueno, hay que aclarar que el concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, que también se usa, es un concepto que aparece por iniciativa de Naciones Unidas a través de las distintas conferencias y cumbres. En los años, digamos, 70, la primera posición de Naciones Unidas respecto a la problemática ambiental se inicia con la cumbre de Estocolmo en el 72. Y un poco ya alarmados con lo que estaba sucediendo a nivel mundial con las cifras del calentamiento global y todo este desequilibrio, ¿no? Sí, bueno, se empieza a notar que ya hay en los años 70 se empieza a notar un deterioro ambiental, ¿no? Es a partir de los años 80 con los aportes científicos y aportes de científicos que, por ejemplo, hay un documento que se llama los límites de crecimiento, que establecen el concepto de desarrollo sustentable, que no es más que un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. También se podría entender el desarrollo sostenible como las actividades económicas y sociales en tanto en cuanto respeten los límites biofísicos de los ecosistemas. La cuestión es esa, es decir, realizar nuestras actividades humanas en función de los límites de la naturaleza. Y claro, eso se refleja actualmente en los objetivos del desarrollo sostenible que también están promovidos por Naciones Unidas. Interesante notar que la Constitución del Ecuador es muy clara en este aspecto, es decir, el modelo de desarrollo que tiene que llevar adelante el Estado o garantizar el Estado, se dice claramente en el artículo 395 de la Constitución, es un modelo de desarrollo sostenible. Entonces, hacia ahí hay que apuntar. Esto significaría eventualmente que todas las políticas públicas, y no solo las políticas públicas, sí, sino que la articulación de cualquier actividad privada también, debería estar basada en estos principios de la sostenibilidad. De acuerdo, es decir, el desarrollo sostenible es como he dicho antes, ¿no? Siempre tener en cuenta que las actividades humanas, tanto económicas y el bienestar social, tiene que estar en equilibrio con la capacidad de carga de los ecosistemas, con los límites de la naturaleza, tomar siempre en cuenta eso, ¿no es cierto?
Y entonces, claro, como elementos del desarrollo sostenible tenemos claves de elementos como son unos principios que tienen que respetarse, ¿no? El objetivo estratégico de la normativa ambiental es regular actividades humanas para que se logre el desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Y entonces la regulación tiene que ser, como objetivo estratégico, tiene que haber una prevención permanente a través de políticas públicas, normas, educación, acceso a la información, participación social, para evitar el daño a la naturaleza. Por eso ahora tenemos en la Constitución, además, para garantizar ese aspecto de preventivo frente al daño a la naturaleza, se reconocen derechos de la naturaleza, derecho a un ambiente sano. Entonces, hay 3 claves principios en la operatividad del desarrollo sostenible, que serían el principio preventivo, el principio precautorio. Cuando no tenemos información suficiente de qué es lo que puede pasar, hay que aplicar medidas de seguridad, y el principio de quien contamina debe pagar o reparar el daño. Ya vamos un poco a eso. Nos movemos alrededor de eso. Aterrizar un poco más en la norma, pero vamos a iniciar con María Fernanda. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Las normas tienden a buscar que la sociedad se rija a estos principios de la sostenibilidad. Generalmente tienen un muy buen enfoque, pero la norma per se no funciona si es que la sociedad no está adaptada a esa norma. Exacto. Si es que la sociedad no lo entiende, no la hace propia, no la interioriza. ¿Cómo desde tu experiencia, desde la comunicación, de todo el trabajo que tú has venido haciendo, cómo unificamos el hecho de que la sociedad, que es la parte más importante, que tiene que poner en práctica lo que dice una norma, más allá del tema de la sanción, ¿no es cierto?, se involucre y lo interiorice? Creo que es un tema súper importante porque justo lo que hablaba Ricardo en el sentido de existen las normas, pero existe para poder tener un desarrollo sostenible el concepto de precautelar. Y ahí está el involucramiento social, es decir, la sociedad necesita la información y una información clara, porque muchas veces como científicos, y yo hablo de eso mucho con mi equipo, tendemos a contarles un montón de cosas, de hablar de biología y de ecosistemas y de hábitats, cuando la gente realmente de eso sabe o muy poco o realmente no hay el interés. Yo creo que el mensaje en temas de comunicación tiene que ser muy claro, pero sobre todo enfocado a que este pequeño espacio que nosotros tenemos es un espacio que tiene un límite que si es que llegamos a ese límite no vamos a poder seguir viviendo de las cosas que disfrutamos, del agua que tenemos acceso, de poder llevar a nuestros hijos al parque, por ejemplo. La incapacidad de una sociedad para poder desarrollarse en un espacio tranquilo te rompe una sociedad completa. Entonces, el hecho de que nosotros hablemos muchas veces de que dejen de usar plástico o por favor no talen árboles o hagan este tipo de cosas, no es solamente por la naturaleza. Hay esta sensación de que el ser humano se separa de la naturaleza, cuando en realidad es parte del ecosistema como tal. Y el momento en el que como sociedad entendemos que somos parte de este ecosistema, comenzamos a cuidarlo. Cuidamos solamente lo que conocemos y lo que es parte nuestra. Entonces, entender que esos árboles, sin esos no hay oxígeno, es difícil, ¿no es cierto? Es decir, bueno, hay otros árboles, me contestan a veces, o podemos sembrar más. No es eso, es el hecho de que este lugar, esta casa, en verdad, el rato que comienza a entrar en números rojos, el efecto va hacia nosotros, directamente, es una catapulta que cae hacia nosotros. Y el problema es que ya hemos empezado a entrar en estos líneas, puntos exactamente, rojos, ¿no? Y ese es un poco lo que hay que hacer, entender a la gente que sí, el concepto de cambio climático es un concepto que ha venido, es un concepto natural, cambia, el clima cambia. El problema es que nosotros como seres humanos hemos acelerado ese proceso y como especie, no solo nosotros, sino muchas otras, no tenemos la capacidad de cambiar con la velocidad que está cambiando el clima y por ende tenemos pérdidas mucho más grandes, mucho más desastrosas, si quieren oírlo así, porque es fea la palabra, pero hay que decirla. Y no tenemos capacidad para regenerarnos con la velocidad que necesitamos. Entonces lo que va a hacer la Tierra es simplemente empujarnos, sacarnos fuera de esto y seguir su proceso para poder limpiarse de esto. Entonces la pregunta es, como sociedad, ¿queremos ser parte de esta Tierra o queremos que simplemente, como cuando tenemos una gripe, como la que tengo yo,
Lo que queremos es deshacernos de eso y seguir nuestro curso natural. Esa es la gran pregunta. Y muchas veces también te dirán, pero este es un problema de las grandes corporaciones, de los países industrializados, ¿no es cierto? Pero y aquí en el Ecuador todavía estamos en el subdesarrollo. ¿Por qué deberíamos nosotros asumir ese gran reto? ¿No te salen con esto? Sí, siempre. Y yo creo que tienen en cierto sentido de razón, es decir, esto es una corresponsabilidad. No existe, por ejemplo, vamos hacia los plásticos. Mucha gente me dice, bueno, pero es que si es que no retiran los plásticos, yo igual tengo que ir y hacer las compras. No, a ver, usted como mercado exige algo. Ese mercado lo pone ahí. Claro, lo hace en masa y sigue existiendo. Si usted como mercado comienza a bloquear eso y a decir, yo ya no voy a usar fundas plásticas, yo ya no voy a usar sorbetes, ese mercado deja de producir porque ya no tienen dónde ponerlo. Entonces, hay que empoderar a la sociedad. La sociedad tiene que entender que tiene el poder de tomar las decisiones frente a lo que sucede con el medio ambiente. Y que no es una decisión que solamente viene de los gobiernos, es decir, puede existir la ley. Y tenemos el caso, por ejemplo, que es muy interesante lo que acaba de ocurrir, y hablamos hace un rato de Galápagos sin plástico, que existían antes, y fuimos parte como WWF del proceso de las fundas plásticas y de Espumaflex. Pero la sociedad no llegó a empoderarse. Y ahora tú ves unos galapagueños que realmente lo que quieren es que sea el archipiélago un ejemplo mundial. Van a retirar completamente el plástico de su provincia. Ese es un gran ejemplo. Y es un ejemplazo, porque eso significa que pusieron la ley. La ley estaba en el Tulas, de botellas plásticas, hace 94 creo que se pasó. Pero eso. No estaba interiorizado en quienes habitaban. Seguía, la gente seguía pidiendo. Ecuador, digamos. Y en general, porque el turista igual llegaba y pedía la botella plástica. O sea, la comunicación permitió que los ciudadanos de Galápagos interioricen este concepto y lo hagan propio y lo pongan en práctica. Exacto, y es una sociedad ejemplo, es una sociedad que ahora, por ejemplo, llegan a ciudades y dicen, ¿dónde están? Yo no puedo reciclar aquí, no sé cómo hacer. Porque ya tienen interiorizado cómo hacer el proceso. Perfecto. Regresamos contigo, Ricardo. El Ecuador ha avanzado en términos jurídicos, ¿no es cierto? Sí. La Constitución ya le da derechos a la naturaleza, establece estos principios de sostenibilidad mucho de manera macro. Las políticas públicas ya tienen la obligación de tener este concepto, sí, ¿no es cierto? Recientemente se acaba de aprobar un código orgánico ambiental. Correcto. ¿Qué marco jurídico nos marca para el Ecuador para poder ir implementando? Y, por ejemplo, después del COA, ¿qué le corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, a los municipios, a los cantones del Ecuador, que es en el fondo los que aterrizan muchos más en obras tangibles, en transporte público, en manejo de la basura, ¿no es cierto? En ya el contacto con los ciudadanos en estos conceptos de sostenibilidad en la nueva normativa? Ya, muy bien. Bueno, hay que decir que en el Ecuador tenemos una normativa ambiental ya desde los años, digamos, de los años 80, ¿no? Con la ley de Galápagos se inició un proceso importante de fortalecimiento de políticas ambientales, específicamente indicadas para Galápagos. Luego aparece la ley de gestión ambiental en el año 99, luego los reglamentos de la ley de gestión ambiental, que como tú decías son este texto unificado de la legislación ambiental secundaria que se aplicó hasta... Así es. Y se sigue aplicando en partes. Y aparece ahora el nuevo Código Orgánico del Ambiente, que es una reorganización de las anteriores leyes que teníamos, como la ley forestal, la ley de gestión ambiental, la ley de prevención y control de la contaminación, y compila o reorganiza y establece nuevos principios y nueva normativa para enfrentar la problemática del desarrollo sostenible a través de la ley, ¿no? Se establece claramente en el Código Orgánico del Ambiente, que está vigente desde el 12 de abril, las competencias específicas de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Que ya en parte se plantearon claramente en el Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización, en el COTAD. Pero claro, hay que decir que los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y municipales, tienen específicas competencias en materia de prevención y control de la contaminación, en materia de la conservación de la naturaleza en general, del patrimonio natural. Ahí vemos que el Distrito Metropolitano tiene sus ACUS, sus áreas de conservación y uso sostenible, que es importante. Hay un sistema nacional de áreas protegidas con subsistemas tanto municipales, comunitarios y privados. Es decir, hay todo un entramado interesante que se plantea claramente a través del Código Orgánico del Ambiente. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el Código Orgánico del Ambiente? Que al final del día la sostenibilidad
y el desarrollo sostenible, que es el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, es un problema de lograr más biodiversidad, que es lo que requiere el planeta, y los estados en general, el Ecuador, un país megadiverso, y menos contaminación. Porque los dos grandes problemas ambientales del planeta son que estamos destruyendo nuestra biodiversidad. Asistimos ya, creo que, a la 5ª extinción de especies. Estamos destruyendo especies a una velocidad... Es constante recibir esa información de los medios de comunicación, ¿no? Claro. Y estamos contaminando más allá de las capacidades de asimilación que tiene la naturaleza. Entonces, una de las soluciones es la ley para regular las conductas humanas, porque somos los humanos los que estamos causando el problema. Pero claro, no solamente la norma garantiza una aplicación efectiva del desarrollo sostenible. Hay que educar, hay que cambiar la cultura, hay que incentivar a las empresas, al sector privado, que se ha avanzado mucho en el incentivo al sector privado para que empiecen a hacer producción más limpia, reciclen, entren dentro de un modelo de economía, lo que se conoce como economía circular, ¿no es cierto? Hay un nuevo principio que es interesante notar en el Código Orgánico del Ambiente, que es que ahora está mucho más, está legal, es decir, juridificado, digamos, que antes estaba en un reglamento, que es el principio de responsabilidad extendida del productor, que va a ser muy interesante la aplicación de este principio desde el punto de vista del manejo de desechos. Es decir, el productor, fabricante y distribuidor de, digamos, aparatos eléctricos, aparatos, digamos, electrodomésticos, tiene que establecer un sistema para hacerse cargo de lo que ha vendido o lo que ha distribuido una vez que este producto ya esté en desuso. Entonces tiene que encargarse de su recuperación, de su reciclaje y de su disposición final. Eso va a aliviar mucho la carga para los municipios, ¿no? En términos, ¿cuál es tu criterio? ¿Somos un país de avanzada en términos jurídicos, en temas de ambiente? ¿Nos falta mucho por hacer? ¿En qué estado crees que estamos como país, o como Quito también, luego aterrizando un poco en la ciudad? Bueno, yo creo que en términos jurídicos hemos avanzado mucho. Si tenemos suficiente normativa como para que, si se aplicaría efectivamente, podemos tener un modelo mucho más sostenible a nivel urbano y a nivel nacional, ¿no? Sí, yo creo que en ese punto se ha avanzado mucho. Hay cosas que todavía tenemos que seguir desarrollando, pero el Código Orgánico del Ambiente nos plantea, ¿no es cierto?, un marco jurídico clave para un trabajo conjunto entre los gobiernos autónomos descentralizados y el Estado central, que hay mecanismos de coordinación claves, porque es un problema de la coordinación interinstitucional, la gestión ambiental, ¿no es cierto? El Código Orgánico del Ambiente vuelve a plantear lo que ya la Constitución nos dice: trabájese en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados a través de un sistema nacional de gestión ambiental, o sistema nacional descentralizado de gestión ambiental. Pero claro, como decía al principio, la normativa legal tiene dos puntos claves, es decir, cambio de cultura y decisión política para llevar adelante esa normativa, y establecimiento de incentivos para invitar a los que deben cumplir con la ley para que lo cumplan. Para que les interioricen. Los incentivos son claves. María Fernanda, como está quedando claro, pues no todo es la ley, ¿no es cierto? No, necesitamos esta parte comunicacional. Exacto. ¿A quién tenemos que educar para que estos incentivos que manda la ley, esta normativa, los reglamentos, ¿no es cierto?, todo lo que el deber ser nos manda, ¿no es cierto?, ¿a quiénes tenemos que educar? A los niños, que parece que ya vienen con este chipcito de lo ambiental. Pero que después, un poquito más adelante, dejan de preocuparse del ambiente, la sociedad los termina absorbiendo y se desatienden de todo lo que son estos conceptos. ¿A quién educamos? ¿A quién va la comunicación? ¿A quién tratamos de influenciar? A ver, la comunicación tiene que ser siempre, yo creo que en 3 niveles, ¿no? Sí, uno es los pequeños, digamos, los niños y los jóvenes. Es una educación ambiental mucho más enfocada a su rol dentro de la sociedad. La segunda es a nosotros, es decir, a la gente mayor, a los que somos padres o no somos padres, pero quienes estamos ya dentro del propio mercado. Que quizás yo diría que es una de las más difíciles porque tenemos como ya hábitos muy marcados, ¿no? Pero como buenos seres humanos podemos modificar nuestros hábitos con bastante facilidad,
y sí es una decisión personal. Ahora, tenemos que como comunicadores ambientales llevar a que la gente entienda que la decisión no es una decisión que va a alegrar a los gobiernos, ¿no? Como muchas veces dicen, ay no, porque esto tiene que hacer el gobierno. Esto lo que va a hacer es ayudarte a ti mismo, ¿no? Entonces este tema de la comunicación ambiental tiene este reto de volver, de que no es solamente estamos vendiéndote una idea, sino que estamos tratando de que la interiorices y se convierta en un hábito en el día a día. Entonces ahora tienes los padres, porque claro, los niños vienen con la idea de, mamá, quiero reciclar, yo no reciclo. Ese golpe generacional puede ser muy fuerte. Entonces sí tenemos que trabajar también con esos padres. Y la tercera yo creo que es los tomadores de decisión. Y en ese sentido están tanto gobiernos locales como empresas. Las empresas tienen que entender que su trabajo tiene que ser un trabajo completo, es decir, de todo el proceso de producción. No puede ser solamente una campaña específica, ¿no? Una campaña de soy verde. No, el ser verde es toda la cadena completa de trazabilidad que tienes como empresa, ¿no? Desde donde viene tu recurso tu primario hasta el momento en el que llega al mercado y por ende hasta el momento en el que lo desechas. Esa es la responsabilidad que tienen las empresas. Y los gobiernos, para mí sí es un tema de voluntad política. Están las normas ahí y necesitamos que, y me refiero a muchos, o sea, la mayoría de gobiernos locales, que hablábamos mucho esto en Hábitat, cuando estuvimos ahí, que tenemos que dar el salto a decir, hay que tomar esa decisión, hay que decir, hay que poner esta norma y hay que ponerle en ejecución esta norma y sentarse, ¿no? Sentarse con los empresarios, sentarse con la sociedad civil, buscar la forma de aplicarla, pero aplicarla. Esa voluntad también, y es una voluntad, decimos política en el sentido de los gobiernos locales, pero es una voluntad también personal de los padres, por ejemplo, cuando tomamos decisiones con nuestros hijos o en general en las casas, y voluntad de las empresas de decir, ok, yo quiero hacer un trabajo mucho más profundo en relación a lo que yo estoy ofreciendo a mi mercado y en relación al concepto de ser verde, porque el ser verde se ha vuelto una moda. Ahora, la cuestión como sociedad es decir, ¿realmente lo están cumpliendo o no? O esto me están pasando como algo que está muy, muy bonito, ¿no? El color y toda la cosa, pero no es una campaña. Es decir, el planeta no puede seguir esperando muy bonitas campañas y pocas decisiones. Ricardo, acabamos de decir algo que es sumamente importante. Está de moda ser verde para las empresas, de los conceptos de responsabilidad social. Salen en todas las revistas, están en las primeras planas, ¿no es cierto? Todas las corporaciones ahora tienen un departamento de responsabilidad social. ¿En verdad se aplica? ¿Qué deberíamos hacer para que en verdad estas corporaciones o empresas, hasta desde pequeñas y medianas empresas hasta estas grandes, ¿no es cierto?, verdaderamente se involucren? ¿Requieren de un acto coercitivo de parte de una norma o incentivos? ¿Cuál es tu criterio? Yo pensaría que los dos aspectos, ¿no? Tanto el aspecto coercitivo es clave, es importante para tener un referente de que si no se cumple hay una sanción, y el aspecto de incentivos, ¿no? Y en eso el Código Orgánico Ambiental tiene un capítulo de incentivos importante, ¿no? Hay que decir que, claro, a nivel empresarial se ha hecho un esfuerzo desde los años 90, desde Naciones Unidas, para crear organizaciones y consorcios empresariales para llevar adelante el desarrollo sostenible. El Global Compact es uno, por ejemplo. Claro. Aquí en el Ecuador tenemos CERES, el consorcio de empresas para el desarrollo sostenible. Que participan mucho con algunas corporaciones en esta Semana de la Sostenibilidad, por supuesto, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que las empresas hacen mucho esfuerzo. El problema es caer en esta especie de cosmética ambiental, ¿no es cierto? Lo que en inglés se diría el greenwash. Y tengo mi sello y con eso está solucionado todo. No, claro, hay que interiorizar el cambio de tecnología, etcétera, ¿no? Y llevar adelante a priori una presentación adecuada de lo que debe hacerse con el ambiente, ¿no? A tal vez la última cosa interesante que yo diría que además junto con la normativa que está planteada en el papel, digamos, hay que decir que también desde el año 92 se habla de que los 3 elementos claves para que la norma tenga efectividad es justamente el principio 10, famoso, llevado adelante por Naciones Unidas a través de una declaración que es la Declaración de Río, que sienta pautas, establece pautas de gestión ambiental, que es más información, más participación y acceso a la justicia ambiental para que funcionen las normas. Entonces,
No, y por ejemplo, aquí hay un caso concreto, los señores transportistas Claro. que tienen la obligación de pasar la revisión técnica vehicular, ¿no es cierto?, buscaban mecanismos para lo que yo he denominado la viveza criolla, para tan solo cumplir el requisito y salir a las calles contaminando. Claro. Implementamos recién, por iniciativa de quien te habla, una reforma a la ordenanza para poder sancionarlos en la vía pública. Y recién con esta sanción es que están poniendo en práctica, ahora sí están cumpliendo, digamos, con los parámetros máximos de mantenimiento, con los parámetros máximos de opacidad, en términos de contaminación del aire que respiramos, ¿no? O sea, hay que llegar a veces, yo no necesariamente en todos los temas comparto con que hay que ser coercitivos, pero en términos ambientales creo que sí es un gran reto que tenemos como ciudades, como país, de establecer un tema coercitivo hasta cierto punto para poder llegar a estos temas, ¿no? Desgraciadamente, claro, el derecho, las normas están hechas para cambiar conductas humanas a través de efectos coercitivos. Desgraciadamente requerimos de coerción para cambiar nuestra conducta e incentivo, ¿no es cierto? Ahora, es importante también notar que sí, la normativa es esa, ¿no? La normativa es esa, pero requiere de otros elementos de apoyo para que tenga efectividad. Así es. Cambiar la cultura consumista es clave. El consumismo es uno de los primeros problemas a nivel global que está deteriorando el ambiente. ¿Sí? Así es. Bueno, hemos abordado desde la perspectiva de la política pública con relación a la normativa, hemos abordado también cómo ayudar, cómo promover desde también la norma a la responsabilidad social de las corporaciones y las pequeñas grandes empresas. Y te voy a pedir un último consejo, porque ya se nos acaba el tiempo, lamentablemente, para los ciudadanos, al ciudadano que nos va a escuchar. ¿Qué le puedes decir tú, ¿no es cierto?, desde el ámbito de comunicación para que las personas que nos escuchen aporten a la construcción de una sociedad mucho más equilibrada, mucho más sostenible, pensar en las futuras generaciones y no solo egoístamente en nosotros? Creo que lo primero es entender que tienen en sus manos el poder. Esos son, como ciudadanos, pueden cambiar el juego este momento. Y plantearse pequeños retos. Es decir, por ejemplo, y lo voy a tomar porque yo mismo digo que hay que dar el ejemplo. ¿Qué hago yo en casa? He planteado que no hay plásticos en mi casa, ¿no es cierto? Entonces no se usan sorbetes plásticos con los niños. Me he comprado un sorbete para las niñas porque yo sé que los niños piden. Uso la mayor cosas de vidrio en mi casa. Tengo un sistema de reciclaje que lo utilizo y lo promociono dentro del edificio. Vendí mi carro. Ahora camino por todo Quito, así que Quito es muy pequeño. Déjenme que les diga, no sé si estoy fitness, pero camino. Quito no tiene en ancho más de 4.5 kilómetros. Es muy poco, les juro, últimas noticias es más largo. Correr, lo que corren en la mañana es más. Así que tomar pequeñas acciones, no crean que es que si solamente no uso fundas plásticas es tampoco. No, es un montón. Es un montón, porque usted da el ejemplo a otra persona y se genera un efecto ahí que es muy, muy importante. Entonces, empodérense, tomen decisiones pequeñas, pero decisiones con las cuales ustedes puedan cumplir con ustedes mismos y con el ambiente. Muchas gracias, María Fernanda, Ricardo, han sido muy claros en sus intervenciones. Estimados amigos, esperamos que esto haya sido un motivo para que ustedes se involucren mucho más en la problemática del medio ambiente, del cambio climático a nivel internacional y de lo que podemos hacer como ciudadanos desde nuestros pequeños espacios de influencia, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en nuestros barrios, para poder tratar de construir una ciudad mucho más sostenible, una ciudad en donde podamos convivir en un medio ambiente equilibrado, en una sociedad socialmente justa también, pensando en las próximas generaciones y no solo en nosotros. Hay que empezar en una sociedad totalmente verde, en un Ecuador que sea responsable con nosotros y con nuestros hijos también, por supuesto. Muchas gracias por habernos acompañado en La Hueca Política, muchas gracias nuevamente a nuestros invitados y esperamos contar con su valiosísima participación y compañía la próxima semana en La Hueca Política. Un abrazo para ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo.
La Hueca Política,